¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 3 de su podcast La Pelota también habla. La semana pasada por ahí tuvimos el capítulo número 2 en el cual platicamos un poquito sobre la pandemia, cómo se relacionó con el fútbol, cómo se llevó a cabo el fútbol, cómo se ha estado llevando el fútbol, mejor dicho, durante toda la pandemia. Y en este capítulo número 3 vamos a traer a la mesa un tema un poquito polémico que pues ha surgido durante muchísimo tiempo, muchísimos años, tanto aquí en México como a nivel mundial, que es el tema de los jugadores naturalizados. La realidad de las cosas es que no puedes dejar de lado tampoco el hecho de que un jugador naturalizado, un extranjero que no nació en tu país, eh, es un gran jugador, puede ser un gran jugador, puede ser un increíble refuerzo para tu selección. Aquí yo creo que la cuestión va un poquito más allá. La cuestión aquí es muchos países si perciben ese aspecto o muchas personas de distintos países en cuanto al tema de los naturalizados, pues sí mencionan el hecho de que pues es mejor jugar siempre con gente o jugadores nacidos originalmente en el país o que tengan raíces directas de ese país, ¿verdad? O sea, me refiero a que su papá sea, en este caso, no sé, por ejemplo, vámonos con los, jugadores mexicoamericanos, jugador mexicano que nace en Estados Unidos, pero que sus padres son mexicanos. Ok, es un jugador que tiene raíces mexicanas y pues oficialmente ante la ley puede ser, es mexicano. Entonces, realmente en ese aspecto, pues muchos estamos de acuerdo. Pero el tema sobre la mesa viene porque se ha estado mencionando mucho en los últimos meses el hecho de que hay un jugador aquí en el fútbol mexicano, un delantero, debido a la escasez de delanteros, debido a la lesión que tuvo por ahí Raúl Jiménez, por algo se está mencionando ese tema con este delantero argentino, que se llama Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori llegó aquí a México con los Rayados de Monterrey aproximadamente a mediados del 2015, justamente a la inauguración del nuevo estadio de Monterrey. Eh, es sabido por todos que este jugador ha venido a cambiarle la cara a la ofensiva del Monterrey. En partidos de buena manera, en partidos diferentes de mala manera. Sabemos que es un jugador que trae una reputación detrás. Sí, el jugador estuvo en Europa, ha estado en algunos equipos de Europa, pero el hecho de cómo salió de allá, de Argentina, pues no fue muy positivo, por así comentarlo. Le sacaron varias canciones, era un jugador bastante poco querido dentro de Argentina, por lo cual lo llevó a ir a jugar a Europa a equipos de media tabla, equipos que pues realmente no eran muy conocidos. Llega a Monterrey, llega con un cartel pues bastante cuestionado realmente, porque es un jugador que traía una historia detrás de... Monterrey decidió pues jugársela con un delantero que a principios de su carrera había tenido muy buenas temporadas. Después de ahí pues ya ocurrieron diferentes circunstancias que le afectaron por ahí un poquito su carrera en Argentina. Llega aquí a Monterrey, realmente fue un impacto casi inmediato. Llegó y empezó a hacer goles. Pero lo hemos visto a Funes Mori fallar también jugadas pero bastante sencillas. Lo importante y que hay que recalcar aquí es que es uno de los delanteros más rentables en todos los últimos, vamos a decirlo así, 10 años fácilmente. No de los últimos 5 años, porque si no yo creo que entre él, Guiñac y Mauro Boselli se pueden jugar ese, ese premio del jugador más rentable, o el delantero, al menos el delantero más rentable en todo el fútbol mexicano en los últimos 5 años. Pero lo vamos a meter, lo vamos a extender un poquito más allá también, que ese es uno de los delanteros más rentables en los últimos 10 años, en la última década en el fútbol mexicano, a pesar que solamente disputó media década o un lustro. Entonces,
Es importante que recalquemos esto porque es un jugador muy importante para la plantilla de Fútbol Club Monterrey, de Club de Fútbol Monterrey, perdón. Eh, Sin duda alguna es uno de los mejores delanteros que hay actualmente en el fútbol mexicano. Tiene una estupenda edad. Es un delantero que mete goles. Es un delantero que se jacta de hacer golazos. La realidad es que lo hemos visto marcar unos tremendos goles, pero increíbles, increíbles. Eh, Sin duda alguna, Funes Mori y Gignac son los señores golazos. Tanto él como André, pues yo creo que le vinieron a cambiar la cara al fútbol mexicano, pero no vamos a hablar de André. Perdón, al fútbol regio, no vamos a hablar de Iñak porque es un caso aparte. Él no tiene nada que ver ahorita en el tema que estamos platicando. El enfoque va directamente sobre Rogelio Funes Mori porque él es el jugador en el que están enfocando ahorita muchísimas, pero muchísimas portadas. De que si se llega a contemplar algún naturalizado, pues podría llegar a ser él. Hace tiempo que México no tiene un jugador naturalizado dentro de la selección. Ha habido jugadores que nacieron de aquel lado de Estados Unidos y por ley, debido a que sus padres son mexicanos, pues tienen la posibilidad de jugar en México o tienen la posibilidad de jugar en la selección mexicana. Eh, Ha habido casos a nivel mundial, si nos vamos al nivel del orbe, o sea, a nivel del fútbol mundial en toda la historia, ha habido jugadores que han sido, que son naturalizados prácticamente y que han cambiado la cara de una selección. Podemos mencionar algunos casos como el de Deco en la selección de Portugal. Deco, pues, originario, o si podemos decirlo así. Él es brasileño, debutó en Brasil. Él estuvo ahí por alrededor de creo que sí, algunos años ahí en Brasil. Después de saltar a Portugal. En Portugal le echan el ojo. Es un jugador con una pierna derecha educadísima, de las mejores piernas derechas que se vieron en los años de 2000 a 2010. Jugador estupendo, un jugador increíble, con una pierna derecha, como ya lo mencionamos, increíblemente educada. Deco pues hizo muy bien las cosas dentro del Porto y esto lo llevó a que Portugal le empezara a echar los ojos. Portugal decide hacerle la propuesta. Deco acepta. Deco a partir de ese momento empieza a jugar para la selección de Portugal. Hace muy bien las cosas. La verdad los portugueses están con muy buen sabor de boca con Deco, porque pues a fin de cuentas el jugador también tiene ahorita actualmente al menos tiene un subcampeonato de Europa. Tiene un cuarto lugar de mundial, pero yo creo que le faltó tal vez a lo mejor haber llegado, o ese subcampeonato de la Eurocopa del 2004 contra que perdieron los portugueses en casa contra Grecia, que ya conocemos toda la historia de esa noche que pues todos los portugueses quieren olvidar. Era la primera Eurocopa para los portugueses y pues simplemente no pudieron llevarla a cabo con una muy buena generación. Deco estaba dentro de ella, entonces también logró 2 años después hacer un excelente mundial, que estuvieron en el grupo de México los portugueses. Después de ahí Portugal desapareció, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero Deco es uno de esos ejemplos de los naturalizados que les ha ido muy pero muy bien. Otro de los naturalizados también, hablando de portugueses, es el mismo Pepe. Pepe, él inició también su carrera en Brasil, igual manera que Deco. O sea, da el salto a Portugal. Igualmente en Portugal le empiezan a echar el ojo. Le dicen por ahí que pues lo quieren reclutar o quieren que juegue para ellos. Pepe acepta. Pepe ha tenido una carrera bastante polémica por el hecho de que vamos a decirlo como coloquialmente decimos en el llano, ¿eh? Es un jugador liñero, o sea, es un jugador que le gusta tirar patadas, es un jugador que le gusta ir duro, es un muy buen defensa central, es uno de los mejores defensas centrales que ha habido.
en los últimos años, sin duda alguna. Pepe ha sido un jugador muy confiable dentro del esquema en su momento del Real Madrid, ahorita actualmente en el Porto, y parte vital para lograr o para conquistar esa Eurocopa del 2016 en contra de Francia, ¿verdad? O sea, lograron su revancha por ahí contra los franceses. Entonces, yo creo que en ese caso los portugueses, hablando de naturalizados, pues obviamente tienen muy buenas, ellos sí nos pueden hablar de tener muy buenas referencias. No solamente nos podemos quedar ahí, de allá en Europa también ha habido casos, en este caso hay dos polacos, Lukas Podolski y Miroslav Klose, como lo quieran decir. Ambos jugadores nacidos en Polonia, y disputaron o jugaron partidos oficiales con la selección de Alemania. Obviamente por mucho y por muchísimo, lo podremos decir, a Miroslav Klose le fue muchísimo mejor que a Lukas Podolski. Lukas Podolski prácticamente, lo podemos decir así, aunque a lo mejor estaríamos exagerando un poquito, pasó casi sin pena ni gloria por la selección alemana. Eh, Al contrario de Miroslav Klose. Miroslav Klose con la selección de Alemania disputó 4 Copas del Mundo. En estas Copas del Mundo él logró convertirse en el máximo goleador en toda la historia de las Copas del Mundo, rebasando y quitándole ese lugar a ni más ni menos que uno de los mejores delanteros que nos ha regalado el planeta Tierra, como el Ronaldo Nazario de Brasil. Entonces, Alemania también tiene muy buenas referencias en cuanto a jugadores naturalizados. Hay una diferencia, que es lo que platicaba un poquito al principio, de los naturalizados, así per se o tal cual, a los jugadores con orígenes de ese país. ¿Qué me refiero? Hay jugadores en lo que es Alemania que son inmigrantes polacos, inmigrantes turcos que van a dar a Alemania. Entonces, por consecuente, pues ellos ya prácticamente ya no son naturalizados, porque ellos han vivido toda su niñez, toda su adolescencia, toda su vida ahí en Alemania. Y tenemos casos como el de Sami Khedira, tenemos por ahí el caso de Emre Can, tenemos el caso de, en su momento, de Mesut Özil. Entonces, prácticamente ese tipo de casos los vamos a seguir viendo. Otro de los casos ahí importantes, ya cerrando un poquito el tema de Miroslav Klose, que pues obviamente hay que ponernos de pie para hablar del delantero alemán, ya alemán. Sin duda alguna, un hombre histórico a nivel mundial. No sabemos cuándo vayamos a volver a ver algún delantero o algún jugador que rompa con esa racha de goles, o ese liderato de goleo que tiene en toda la historia Miroslav Klose. Hasta ahorita pues nos va a tocar seguir esperando. A menos de que salga alguien como Gerd Müller, ¿verdad? Que en su momento, el torpedo, logró marcar 13 goles en una sola edición de la Copa del Mundo. Entonces, a menos de que pase algo así, pues obviamente ya iremos viéndolo mientras pasa el tiempo. Mientras tanto, pues vamos a seguir esperando. Hay otros casos por ahí también, como Mauro Camoranesi, que en este caso Mauro Camoranesi, él es un viejo conocido del fútbol mexicano. Él estuvo jugando o radicó aquí en México con el Santos y con el Cruz Azul. Es un jugador argentino, que él también logró un campeonato del mundo en este caso con la selección italiana en el 2006 contra Francia. Sin duda alguna, Mauro Camoranesi logró llenarle el ojo a los italianos, sabiendo que los italianos son un país que pues no exportador tal cual, ¿verdad? Pero es un país que crea jugadores. Entonces,
Históricamente Italia ha tenido muy buenas selecciones, muy buenos jugadores, entonces el hecho de que hayan tenido un naturalizado y haya funcionado tan bien, pues obviamente marca una pauta, un parteaguas, ¿verdad? Para lo que pudo haber venido a futuro. Realmente no ha habido tantos, naturalizados. Tal vez por ahí un poquito más hacia adelante pudimos ver a Thiago Motta, que pues él es brasileño de nacimiento y pues logró disputar ahí algunos partidos y disputar Eurocopa, Mundial con Italia también, pero de ahí en fuera no fue un jugador que pues fuera clave como lo fue Mauro Camoranesi en su momento. Y ya, podemos hablar muchísimos jugadores así a nivel mundial. Pero bueno, a fin de cuentas el tema de los naturalizados siempre va a ser muy cuestionado. Ya lo mencioné, hay una diferencia muy marcada entre el naturalizado tal cual, que es un jugador, por regular los naturalizados son los jugadores que llegan a jugar a un país siendo de una nacionalidad y durante su estadía se van convirtiendo en jugadores de la nacionalidad en el país en el cual están jugando. El ejemplo, vamos otra vez con el ejemplo de Deco. Deco pues llega a la liga portuguesa, él es brasileño, durante su estadía ahí cumple con los requisitos para ser naturalizado, se naturaliza y en ese momento automáticamente pasa a ser portugués. Entonces, y ahí a la diferencia que hay entre el jugador que tiene orígenes de ese país, pues es muy grande, ¿verdad? Porque pues allá no hay tanto papeleo, tantos inconvenientes, tanto sociales, más que nada sociales, por el hecho de que muchos critican o muchos, por ahí no les gusta el tema de naturalizados. Entonces, pues ya con el hecho de decir que él tiene padre, no sé, padre mexicano, pero él nació en España. Entonces España y México se lo quieren pelear. Y dices, pero pues a fin de cuentas él es mexicano, ¿verdad? Sus papás son mexicanos o su mamá mexicana, no sé. Eso pues obviamente ya te da a ti pues otro tipo de visión. A que venga un jugador español y se quiera naturalizar mexicano, pues obviamente eso no te deja un muy buen sabor de boca. Si nos vamos aquí al fútbol mexicano, por ahí hemos visto una buena cantidad de naturalizados en los últimos 20 años, los últimos 25 años, empezando por Gabriel Caballero, que cuando se naturaliza para jugar con la selección en el Mundial de 2002, él radicaba en el Atlas, había sido ya campeón de goleo en el fútbol mexicano. Gabriel Caballero, que pues ya muchos lo conocemos, fue campeón con Pachuca, fue campeón de goleo, fue campeón de la Copa Sudamericana con ese Pachuca mítico, con ese mítico Pachuca que fue a dominar Sudamérica con esa victoria en la Copa Sudamericana contra el Colo-Colo. También no tuvo un paso tan recordable, por así decirlo, en la selección mexicana. Después de ahí podemos mencionar a otro como Antonio Nelson Ciña. Antonio Nelson Ciña es un jugador brasileño que llega aquí a Monterrey de parte de Brasil, ¿verdad? Y después, no recuerdo muy bien exactamente, pero creo que se va a la segunda división de aquí en México y luego ya pasa al Toluca. Entonces, en esa transición, después de estar algunos años en Toluca, se le ofrece la naturalización a Ciña, él acepta y disputa lo que son la Copa Confederaciones del 2005 y el Mundial del 2006, en el cual él sí tuvo una muy buena participación, marcando, bueno, en las eliminatorias para ese Mundial, Ciña tuvo una muy buena participación. Yo me acuerdo muchísimo de un golazo que le marcó a Estados Unidos en el Estadio Azteca para terminar de liquidar el partido 2-1. Y luego en el Mundial 2006 también un gol de cabeza contra Irán. Sin duda alguna lo que hizo Ciña en la selección lo vamos a poder recordar por mucho tiempo, debido a que a lo mejor no tuvo un impacto muy fuerte, muy grande, pero era un jugador constante en los llamados, era un jugador constante en sus partidos. No recuerdo muy bien la cantidad de partidos que disputó con la selección mexicana, pero es una buena cantidad para un jugador naturalizado.
se le tomó en cuenta y realmente hizo pero muy bien las cosas. Pero por ejemplo, podemos hablar de otros jugadores que pasaron también sin pena ni gloria por la selección mexicana, como lo son Lucas Lobos, como lo es Damián Álvarez, que son jugadores que se naturalizaron cuando estaban en su etapa con Tigres. Ambos jugadores llegaron a la selección mexicana con un muy buen cartel. Damián Álvarez y Lucas Lobos fueron parte de la selección que estuvo en las eliminatorias a la Copa Mundial del 2014, que por poquito se queda fuera de la selección. Y el hecho de que Damián Álvarez pues venía haciendo muy bien las cosas, lo tomaron en cuenta. Damián Álvarez no disputó ningún partido oficial con la selección mexicana, solamente disputó por ahí creo que 2 partidos amistosos. Igual, sin pena ni gloria por la selección, solamente logró ponerse la casaca, pero pues es un paso que realmente seguramente o muy seguro muchos no recuerdan. Y Lucas Lobos pues ni siquiera jugó. Es una lástima porque pues el jugador venía con buenas actuaciones. El problema es que también le tocó la papa caliente cuando México pues estuvo a punto de quedarse fuera del mundial y pues realmente no se le tomó en cuenta. Se le tomó en cuenta para la convocatoria, pero para los cambios y para todo eso, para el momento de los ingresos a la cancha, no se le tomó en cuenta y Lucas Lobos ya no volvió a ser llamado y pues esa fue su única convocatoria. Por ahí hay algunos jugadores que pues por ahí tuvieron un poquito más de participación, como Guillermo Franco, como Matías Buoso, que lograron marcar goles importantes para México. Y pues Guille Franco pues estuvo en 2 mundiales. Perdóname, en un mundial que fue el del 2010, que por ahí pues no muchos no nos esperábamos que fuese a jugar tanto. Y entonces pues no demostró mucho Guille Franco tampoco. Digo, anotó algunos goles importantes en eliminatorias. Le fue bien, le alcanzó para irse al West Ham después del Mundial. Se va de Rayados. Y también por ahí tenemos otro caso de Matías Buoso, que pues él en el 2009 logró marcar el gol que catapultó a México al hexagonal final. Si Matías Buoso no anotó ese gol en Canadá, México hubiera quedado fuera del hexagonal. Ni siquiera hubiera entrado al hexagonal, o sea que ni siquiera hubiera tenido oportunidad de algún tentativo repechaje en algún futuro. Entonces ese gol fue muy importante para Matías Buoso. Matías Buoso era un jugador, fue un delantero bastante rentable en el fútbol mexicano con el Santos y con el América. Era un delantero que pues era muy querido, la verdad, era muy querido aquí en México. Y no se diga en Santos. Santos es muy recordado el Matías Buoso, el Buoso polar, como bailaba, ¿verdad? Todos lo recordamos mucho por ese baile. Pero realmente tal vez nunca terminó de cuajar en la selección. Tuvo pocos partidos también. Otro de los casos, igual como los ya mencionados, es el de Cristian Jiménez, el Chaco. El Chaco, que es toda una institución aquí en México también. Campeón con Pachuca, campeón de Conca Champions, campeón de Copa con Cruz Azul. Es un ídolo, es un completo ídolo dentro de la institución cementera o en el Cruz Azul. Pero pues realmente nunca terminó de cuajar en la selección. Son pocos los naturalizados que menos aquí en México pues terminan haciendo bien las cosas o que terminan siendo constantes, porque a lo mejor pudieron haber hecho las cosas muy bien en 2 partidos, pero de ahí en fuera ya no volvieron a aparecer. Entonces, si tú yo creo que como una opinión final, es meramente personal, es mía, si vamos a convocar a algún jugador naturalizado o algún jugador extranjero en la selección mexicana, hay que tener esa certeza. Obviamente nunca la vas a tener, no podemos, los entrenadores no pueden ver el futuro, pero sí hay que tener una certeza o hay que tener muy claro la responsabilidad que conlleva llevar a un jugador extranjero a la selección y tratar de que este jugador sea constante. Si lo vas a llevar es porque lo vas a meter, ¿sí? No lo vas a llevar como un sustituto, porque para poder llevar a alguien como un sustituto tienes a muchísimos jugadores en el fútbol mexicano para poder hacer eso. Entonces,
Si tú estás llevando a un refuerzo extranjero, es porque ese extranjero es de los mejores en la liga, para que tú lo puedas tomar, para que tú lo estés tomando en cuenta, para una tentativa convocatoria a las elecciones, porque es porque se considera de los mejores del fútbol mexicano, ¿sí? Entonces, al momento de hacer esto, yo siento, bueno, personal, es una opinión muy propia, ¿verdad? Ustedes podrán diferir un poquito de mis comentarios y se respeta, ¿verdad? Cada quien tiene sus comentarios. Yo creo que es lo interesante de todo esto. Digo, si alguien tiene algún comentario, pues que sea contrario, me lo puede dejar en la caja de los comentarios. Ya saben que va a estar abierta aquí abajo. Tiene que ser de los mejores. Y si ya se consideró para eso, tiene que jugar. ¿Sí? No lo vas a llevar solamente para irlo a pasear a esas giritas que se hacen en Estados Unidos, esas giras que se están haciendo ahorita en Europa. Entonces, si tú vas a convocar a un jugador naturalizado, de los mejores extranjeros que hay en la liga, es para que lo metas a jugar. ¿Sí? Para que demuestre que se va a ganar la que se va a ganar, que se tiene que ganar ese puesto. Obviamente, se tiene que ganar el puesto. Pero tú lo estás llevando como un refuerzo. Que prácticamente es eso, es un refuerzo. Es un refuerzo. ¿Por qué? Porque pues aquí en el fútbol mexicano o en todo el nivel mundial hay una cantidad inmensa de jugadores. Inmensa. Entonces puedes sacar jugadores de donde sea. Pero tú estás tomando la decisión de llevar a un jugador extranjero. ¿Por qué? Porque él está haciendo bien las cosas. Porque es de los mejores de la liga. Entonces tú lo vas a considerar ¿para qué? Para que juegue. Sí, en este caso obviamente puede haber jugadores que estén fuera de aquí de México. En este caso pues Raúl Jiménez, ¿verdad? Que es Irving Lozano, que son los que estado jugando ahí de delanteros, que están un poquito por encima de ellos. Realmente son delanteros. Bueno, en este caso pues Jiménez es el delantero de la selección mexicana, que pues por desgracia tuvo una lesión. Pero sí hay que ver esa necesidad de realmente llevarlo o no. ¿Es necesario llevarlo? ¿Es necesario volverte a meter en polémica de jugadores naturalizados? Otra opinión muy propia, muy personal. A mí realmente no se me hace necesario llevar jugadores naturalizados. Entonces, yo estoy en contra de los jugadores naturalizados, a menos de que cumplan con los requisitos ya mencionados anteriormente, ¿verdad? De ser así, pues yo he encantado la vida para que vengan a sumarle a lo que es la selección. Pero de no ser así, pues yo creo que no sería necesario que pues algún jugador extranjero pues viniera a estar en la selección. Entonces, bueno, yo creo que esto ya sería lo último. Muchísimas gracias a todos por aquí, por acompañarnos en este capítulo número 3, en el cual platicamos sobre los jugadores naturalizados y sobre el impacto que tienen que han tenido a nivel mundial, aquí a nivel local, aquí a nivel selección mexicana, y de lo que pueden causar o pueden repercutir algunos de estos jugadores. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a todos por estar al pendiente. La siguiente semana pues esperen el capítulo número 4. Y pues bueno, espero que les haya gustado y déjenme sus comentarios, compártanos, acuérdense, síganos en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir subiendo contenido, vamos a estar ahí muy activos. Entonces pues esperen, porque se vienen cosas muy buenas para la participación de todos. Ya prácticamente, próximamente ya vamos a traer un poquito de cosas más dinámicas, cosas más nuevas para el mismo canal y para nuestros videos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y pues sale, bye.